Y volvemos para hablar de la que probablemente sea una de las guerras o conflictos también de este siglo XXI. Todo lo que tiene que ver con la guerra tecnológica en la que, bueno, pues están involucrados Estados Unidos y China desde hace ya bastantes años, varios años, pero que desde luego ahora se pone más de manifiesto con todo lo que tiene que ver con la escasez de microchips, como ha expuesto también la dependencia que tenemos de determinados países, Estados Unidos, China por ejemplo también, o de determinados territorios como Taiwán y el peligro que puede suponer para el mundo que China acabe invadiendo este territorio. Tenemos aquí con nosotros hoy en el plató de Negocios Televisión a Gabriel Balbo, director de SPADE y profesor en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento de estar en tu programa. Y bienvenido. Bueno, por cierto, por hablar y empezar ya esta entrevista hablando de algo de actualidad. Hoy, por ejemplo, lo contábamos en las claves de la tarde, Holanda estaría planteándose la opción de vetar a estudiantes chinos porque consideran que pueden ser espías directamente del gobierno chino. Pero no es algo que solo haya hecho Holanda. En Estados Unidos también hay movimientos similares, Reino Unido más de lo mismo, se desconfía de China. Entiendo que esto es algo más de una historia mucho más grande de espionaje y de guerra también, conflicto entre China y Occidente por temas tecnológicos, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. En realidad la cuestión tiene que ver con la geopolítica de la tecnología, que es un aspecto que no está a la vista como son las relaciones comerciales de los países, pero son súper importantes desde el punto de vista del poder de los países. En tal sentido, Estados Unidos ha sido siempre líder tecnológico mundial, global, acompañado también con empresas y con países de Europa, como Holanda, por ejemplo. Y China hoy es un emergente que está alcanzando, de alguna manera, está alcanzando el nivel tecnológico que tiene Occidente. Entonces, esto preocupa sobremanera a las potencias occidentales y buscan la manera de tratar de morigerar este crecimiento chino. El crecimiento chino está basado principalmente en lo que ha sido el trade-off, el intercambio que ha hecho China durante los últimos 30 años de tecnología por mercados. China ha abierto sus mercados a empresas, por ejemplo, tecnológicas en el sector de telecomunicaciones, a Estados Unidos y a los países de Europa, a cambio de transferencia tecnológica. Con esa transferencia tecnológica ha crecido en propio desarrollo y hoy en día se encuentra a un nivel que compite con las grandes tecnológicas occidentales. Bueno, además también en todo eso que nos estás contando, Gabriel, entra el factor crisis de escasez de microchips, ¿no? Yo creo que es aquí un poco donde nos damos cuenta de la dependencia que tenemos en países como China, que claro, hace 3-4 años quizá estábamos en una situación mucho más relajada, ¿no? Con tantas tensiones geopolíticas con el gigante asiático, pero ahora nos damos cuenta del peligro, ¿no?, que puede suponer el hecho de depender tanto de países como China o depender tanto de países como Estados Unidos, que a priori es un aliado, pero ahora Europa es verdad que está realizando muchos más esfuerzos para desarrollar más la tecnología de los chips, de los microchips, de los semiconductores dentro del viejo continente, ¿verdad? Sí, sin dudas. Europa se encuentra en una situación donde ve cómo pierde un cierto lugar de preeminencia en lo que es el desarrollo de tecnología, de alta tecnología, donde Estados Unidos mantiene el liderazgo y China va por detrás. Y ahí es cuando, por ejemplo, se generan tensiones en un momento donde la tecnología crece día a día y hoy tenemos a los semiconductores como el petróleo de principios del siglo XX. Hoy ese petróleo son los microchips. Hoy en día tenemos, por ejemplo, un territorio como Taiwán que concentra prácticamente el 60% de toda la producción de microchips global. Y de ese 60% de concentración de producción de microchips, mucho terceriza en China. Entonces ahí se generan cadenas de valor industriales de alta complejidad, donde romperlas es muy difícil a mediano plazo, a corto plazo. Entonces, de repente hay que convivir, o las empresas occidentales se dan cuenta que tienen que convivir con un crecimiento de lo que es la industria china, que no puede cortar porque se cortaría de alguna manera los propios suministros. Por ejemplo, para hacerlo más revelador, más gráfico, tú tienes el iPhone. El iPhone es un producto que se diseña en California, Estados Unidos, se ensambla en Shenzhen, China, con
microchips que se fabrican en Taiwán con diseño también norteamericano. Entonces, si nosotros cortamos esas cadenas, tendríamos que, o sea, podría, por ejemplo, perder Estados Unidos, las empresas norteamericanas, un 10% del mercado, que es hoy lo que Apple vende de iPhone en China. ¿Está dispuesta Apple a perder un 10% del mercado? Yo creo que no. Y tampoco lo podría hacer enseguida, tendría que ser algo evolutivo. Por eso, por ejemplo, ahora está avanzando Apple en ensamblar en India. Está buscando otros socios que sean, desde el punto de vista de la geopolítica, más friendly, más amigables, más cercanos a una lógica occidental. Bueno, esto lleva tiempo. Te doy otro ejemplo. La alta tecnología, los chips de alta tecnología, se fabrican también por Taiwan Semiconductors Manufacturing Company en Taiwán y algo en Corea del Sur a partir de Samsung Electronics. Hoy están avanzados los negocios de Taiwan Semiconductors en Arizona, disponiendo de una planta que vale $30.000 millones, para la cual Estados Unidos otorgó subsidios y donde quiere fabricar los semiconductores de mayor valor estratégico. Por ejemplo, los que van a la industria para la defensa. Los F-35, los aviones de combate F-35, usan esos semiconductores. Y en el caso de una hipotética invasión de China a Taiwán, inmediatamente perderían ese suministro. Sería realmente una catástrofe tanto para los negocios como para, todo lo que tiene que ver con la actual geopolítica, que tiene hoy un centro neurálgico en Taiwán. Desde luego, y enseguida vamos a hablar un poco más, Gabriel, del papel que tiene Taiwán, que ya lo has explicado bastante bien, pero intentaremos profundizar un poco más. Pero quería preguntarte ahora, mencionabas el caso de Apple y decías que Apple está intentando depender quizá menos de China, yéndose o llevando parte de su producción a India. ¿Hasta qué punto, ya no solo Apple, sino todas las empresas que dependen exclusivamente de China pueden reducir esa dependencia del gigante asiático? Porque entiendo que debe ser difícil encontrar sitios donde se pueda fabricar estos materiales al coste que se puede fabricar también en el gigante asiático, porque al final, si se deslocalizan de China y se van a otros lugares donde los costes sean mucho más altos, entiendo que eso también puede afectar a los precios finales que tienen que asumir los consumidores. Bueno, yo creo que en el corto plazo es muy difícil hacer esa desconexión, el decoupling, como se le llama, y es muy costoso. Entonces, las empresas creo que van a tratar de mantener esta lógica e ir de a poco migrando negocios a países más amigables desde el punto de vista geopolítico, como puede ser la India. Entonces, no va a ser inmediato, probablemente sea algo evolutivo, pero va a tener un costo alto para las empresas. En estas cuestiones, en estas relaciones, está lo que tiene que ver con seguridad internacional, es donde hace más hincapié Estados Unidos, y está lo que tiene que ver específicamente con negocios, donde China avanza de una manera mucho más, digamos, suelta, si quieres, porque son ellos los que van ganando mercados, son ellos los que proponen nuevos mercados con tecnologías que hoy las fabrican quizás a más bajo costo que Occidente, y por ejemplo, un comprador de África le resulta mucho más conveniente, o de Latinoamérica, le resulta mucho más conveniente equipamiento chino, que es más barato que un equipamiento occidental. Entonces, esto va a cambiar, no sin costo, para las empresas norteamericanas y europeas, por supuesto. Bueno, y citabas antes el caso de Taiwán, y corrígeme si me equivoco con el dato, pero decías que el 60% de los chips están fabricados en Taiwán, ¿verdad? Aproximadamente. Claro, al final es muchísimo, es más de la mayoría, más del 50%. ¿Qué consecuencias tecnológicas podría tener que China, en un hipotético caso, acabara invadiendo Taiwán? Bien, primero entiendo que habría una especie de pausa en lo que es el desarrollo tecnológico, pero más allá de esa pausa, China se haría con todo lo que tiene que ver con los microchips de alta tecnología que te comentara anteriormente. Entonces tendría opciones de desarrollar productos de alta tecnología en detrimento de que no los podría desarrollar Occidente, porque no tendría el insumo, que son estos microchips
que desarrolla Taiwan Semiconductors Manufacturing Company. Con la siguiente salvedad, el diseño sigue siendo norteamericano, pero aquí, ¿por qué es tan importante Taiwan Semiconductors? Porque tiene desarrollados unas estructuras productivas que son muy costosas y de muy específica tecnología y que no se pueden, digamos, no se pueden rápidamente migrar a otro lado y empezar de cero en otro lado. Por ejemplo, en Arizona. En Arizona se espera que en 2024 salgan los primeros microchips, pero bueno, esto va a llevar una curva de aprendizaje o una curva de desarrollo hasta tanto estén listos como para estar disponibles para Lockheed Martin, para Northrop Grumman, todas estas empresas que utilizan alta tecnología. Entiendo que por poner ejemplos, que citabas ahora por ejemplo Lockheed Martin, pero hablando de Apple, que es algo que utilizamos en el día a día todos, ¿supondría por ejemplo que Apple ya no pudiera acceder a esos chips y por lo tanto se retrasara mucho la producción de iPhones, por ejemplo? No, entiendo que no. O sea, entiendo que lo supliría con, por ejemplo, Global Foundries, que es una empresa norteamericana que produce microchips, y también está Corea del Sur, está Samsung Electronics, que no solamente diseña, sino produce chips de alta tecnología. Ahora, significaría un cimbronazo importante, porque uno está yendo a una velocidad por la carretera y de repente se choca una pared. Entonces, bueno, después uno sale de la pared y se desvía y busca su camino. Pero en ese trayecto del desvío hay costos. Bueno, pues sería un shock importante. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también emplazo a todos los espectadores que quieran profundizar un poquito más en estos temas, en ese conflicto tecnológico de este siglo. Bueno, pues que lean el libro que tenemos aquí, no sé si lo pueden ver los espectadores, si no, de todas maneras lo voy a coger para que lo puedan ver ustedes en pantalla. Aquí lo tienen, 5G, la guerra tecnológica del siglo, el libro de Gabriel Balbo, que lo tenemos aquí con nosotros. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí. A ti.